Hoy en este espacio CUNE, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, recibimos al señor Wolf, o digamos que el señor Wolf recibe, a Lucía Galán. ¿Quién es Lucía Galán? Se dedica desde hace más de 20 años a la pediatría. Quizá alguno ya vaya cogiendo alguna pista. Lleva mucho tiempo en las redes sociales y también a través de libros enseñando qué hacemos en esa parte de nuestra vida, de nuestro territorio familiar para la que no existen manuales. Uno es padre o madre sin manual, por instinto. Se llama, o se la conoce como Lucía mi pediatra, y ya no solo se la conoce en España, sino que empieza a ser muy conocida en América Latina y en Estados Unidos. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy feliz, Juanra, de estar aquí con vosotros. Qué Un bien, qué honor. ilusión. Estoy muy contenta. ¿Estás ya en Estados Unidos? Pues aterrizamos en Estados Unidos en enero con Los virus no entran por los pies, que es el último libro, y con el gran libro de Lucía, mi pediatra, y en Latinoamérica, en todos los países, que eso ha sido maravilloso porque llevábamos muchos años intentándolo y por fin el mercado latinoamericano pues me ha recibido de una forma maravillosa. Algo les darás, explicaciones, guías para ese manual que no existe, es tremendo. Pues a ver, información fiable, contrastada, avalada, actualizada y luego sobre todo también desde esa sensibilidad que yo creo necesitan todos los padres hoy en día, ¿no? Yo creo que los padres, las madres están un poco cansados de masterclass, ¿no? De lecciones magistrales, del tienes que, debes tal, y lo que necesitan es un poco que baje los profesionales sanitarios, en mi caso yo que soy pediatra, pues que bajemos a terreno, que empaticemos con ellos, con su sufrimiento, con su dolor, con sus dudas. Yo siempre digo, no hay dudas tontas. Si te preocupa a ti, pues es mi responsabilidad y mi obligación intentar calmar esos miedos. Y yo creo que ese es un poco el secreto del éxito, ¿no? El conectar desde la emoción más instintiva de la maternidad y de la paternidad. Como para mí la maternidad ha sido también pues un viaje alucinante con mis dos hijos, pues lo tengo por todos lados. Me levanto con niños, me acuesto con niños. Ahora ejerces, aparte de con tus hijos, ejerces como pediatra Mm, con algunos pacientes en algún sí, centro público o privado. Sigues, además de contarnos a los demás qué tenemos que sí, hacer con o hacia nuestros hijos, tú tienes tus pacientes. sí, claro, claro. Sigues Yo soy pediatra ejerciendo. por encima de todo. Me encanta escribir, soy escritora, divulgadora, tengo muchas cosas que me gustan, pero yo me pongo mi bata y este es mi sitio, mi lugar de confort, ¿no? Que se dice. Entonces, bueno, hace 5 años fundé mi propio centro médico que se llama Centro Creciendo en Alicante. Hace año y medio aterrizamos en Madrid y ahora ya estamos en esa segunda fase de ampliar en otras ciudades de España. ¿Y desde cuándo lleva difundiendo ese saber práctico, como espero que podamos ver hoy, Lucía, mi pediatra? Pues yo empecé en las redes sociales hace algo más de 10 años. Y fíjate que cuando yo aterricé, la divulgación no existía. O sea, tú abrías Instagram y eran fotos, sobre todo, fundamentalmente eran fotos de paisajes, pero no había sanitarios hablando sobre temas de salud. Entonces, no fue fácil. Lo cierto es que no fue fácil porque incluso dentro de mi profesión era como esta mujer que hace en Instagram, que hace en Facebook. Pero poco a poco se fue generando un movimiento maravilloso. Ahora los divulgadores somos legión, ahora los padres, las madres saben pues que hay profesionales sanitarios altamente cualificados que además de ejercer su día a día con sus pacientes, pues les encanta llevar todo ese conocimiento fuera, ¿no? Entonces yo siempre digo, yo en una mañana de consulta llego a 20 familias, pero yo subo un vídeo sobre la prevención de la muerte súbita del lactante y fácil lo pueden escuchar 1 millón de personas en 24 horas. Entonces, que ese mensaje que es tan fundamental, cómo puedo yo prevenir algo que es devastador cuando le toca a una familia y que llegue en unas poquitas horas a todo el mundo, eso es maravilloso, ¿no? Entonces ahora, hoy en día, pues hay cientos de divulgadores que hacen una labor increíble y que incluso yo aprendo muchísimo de ellos. Y de los destinatarios de tu mensaje aprendes también, en el Muchísimo. intercambio de información Sí, o de totalmente. emociones incluso. Sí, sí, de hecho, muchas veces me dicen, Lucía, es que nos lees el pensamiento, es que justo estás hablando y es que parece que escuchabas lo que estábamos comentando mi marido y yo en casa. Digo, es que no os leo el pensamiento, es que os leo, es que yo me paso horas leyendo solamente comentarios, que eso es lo que a mí me nutre del sentir de la gente. Lo escucho, por supuesto, en la consulta en mi día a día, que es lo que más me inspira, ¿no? Pero a base de leer y leer y leer,
pues te das cuenta de qué es lo que les preocupa a los padres y a las madres y conectas pues con los miedos que yo misma tuve cuando mis hijos eran muy pequeñitos, con la incertidumbre muchas veces de la llegada de un diagnóstico de una enfermedad a casa, con los enfrentamientos tan intensos que hay en la adolescencia. Entonces, yo siempre digo, paso más tiempo leyendo y escuchando a mis lectores, seguidores, que realmente generando contenido, que eso no me cuesta nada, que entre paciente y paciente, un paciente se me retrasa y grabo un vídeo sobre algo que me apetece contar, ¿no? Pero paso mucho tiempo leyendo, sí, es lo que nos nutre, nos inspira. Y se podría hacer un ranking de preocupaciones, es decir, ¿qué es lo que más preocupa a los padres y a las madres? Y luego, si hay más preocupaciones, los padres tienen más preocupaciones y las madres otras. Sí, normalmente las mujeres nos preocupamos más. Las mujeres somos más emocionales. Ten en cuenta que cuando nace el bebé, pues la madre atraviesa un posparto que la mayor parte de las veces es difícil. A pesar de estar rodeada de muchas personas, es un momento solitario para la mujer. Muchas de ellas llegan sin la información adecuada. Nos dan mucha información sobre el parto, sobre el embarazo, pero realmente el posparto tiene una soledad tremenda porque no entiendes lo que te está pasando, tienes de repente el peso de la responsabilidad y los hombres son más prácticos, son más pragmáticos, su cuerpo no ha sufrido ningún cambio. Entonces, esos primeros meses son especialmente difíciles. Entonces, los miedos y las preocupaciones, dependiendo de la edad de los niños, varían. Entonces, en el primer año, pues el miedo de que a mi bebé le vaya a pasar algo, de no saber interpretar las señales del bebé, es que no sé si esta respiración es normal o no, la alimentación, no sé si lo estoy haciendo bien o no, las vacunas. A medida que vas cogiendo un poquito de confianza, pues ya los papás se relajan, madres también, pero ya empieza la época escolar. Entonces, claro, 2, 3, 4 años, pues el problema estrella es pues, las fiebres, los catarros, las neumonías, las enfermedades en general, ¿no? Luego yo siempre digo que hay una luna de miel entre los 3 y los 7, 8 años, que los niños ya son personitas, que ya tú vas cogiendo confianza, no se ponen tan malitos, y entonces ahí nos relajamos. Y luego viene la adolescencia, claro, y entonces ahí la preocupación fundamental es pues todos estos enfrentamientos que hay, los cambios cerebrales, que yo hablo mucho de ello, de cómo el cerebro del adolescente cambia y que esto es fundamental saberlo para no entrar en confrontamientos diarios. Y luego que la adolescencia es este momento de la etapa de la vida de tu hijo que por primera vez va a tomar decisiones sin que estés tú delante. Entonces, ahí ya tienes que confiar en que todo el trabajo que has ido haciendo antes va a tener su espacio, ¿no? Porque por primera vez van a decir que sí o que no a situaciones que les pueden poner en riesgo. Entonces eso genera mucha ansiedad en los padres. Vamos a ir un poco por partes. Bueno, primero no lo he dicho, quizá lo has dicho tú en algún momento, te estoy tuteando. Sí, claro, somos muy jóvenes. Sí, tú mucho más que yo, pero gracias. El libro se llama Los virus no entran por los pies. El último, sí. El último. Y a mí me parece particularmente interesante porque yo llevo toda la vida disfrutando de ir descalzo. Maravilloso. Y no voy descalzo por las calles, pues porque la gente te miraría raro. Y a lo mejor porque te manchas más los pies, pero cuando estoy en Asturias, cuando estoy en casa... Por cierto, soy asturiana, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Es verdad. ¿De dónde? De Oviedo. De Oviedo. Sí, sí, sí. Es verdad, lo había leído, pero Sí, no lo sí, tenía sí, registrado. sí. Y es un tema importante en Muy este importante. caso. Pues tú que conoces la tierrina, yo paseo por los prados donde nosotros... Yo tengo la casa en Noriega, Muy bien. en el oriente. Sí. Y allí voy descalzo, salvo cuando estamos con los caballos, que entonces es un poco arriesgado. Sí. Pero ir descalzo a mí es una cosa que siempre me ha gustado. Y siempre me han dicho, mi madre, que es de Mieres, y no entiende perro, es de la Cuenca Minera, mi madre y todavía mi tía Mercedes me dice, pero ¿cómo vas descalzo, mi crío? Que vas a coger algo. Guaje, cálzate. Exacto, que vas a coger frío. Sí, eso es. Pero yo creo que nunca he cogido frío por ir descalzo. Hombre, y siendo asturiano ya te digo yo que menos. Y el título va de eso, de que los virus, de que uno puede ir descalzo y no... Correcto. Por lo menos no se resfría. No se resfría. Ni siquiera en Asturias. Ni siquiera en Asturias. Y lo has descrito perfecto. Todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan, habrán escuchado, por favor, cálzate, que luego te resfrías, coges una neumonía. Realmente los virus no entran por los pies.
Los virus entran por el contacto estrecho entre dos personas, una de ellas está contagiada o es portadora de ese virus y entonces a través de nuestras gotitas de saliva que emitimos al hablar o en espacios muy cerrados donde hay poca ventilación, nos contagiamos, pero no por caminar descalzos. Entonces aquí siempre surge, bueno, vale, no se resfriarán, pero te bajan las defensas. Pues tampoco. Nuestro cuerpo está maravillosamente diseñado y es lo suficientemente fuerte como para que por caminar descalzo no tengamos un problema inmunológico de defensas. Pero luego hay una vuelta de rosca más que te dicen, bueno, claro, entonces puedo salir al monte a 3 grados bajo cero desnudo, ¿no? Hombre, no, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver correr el riesgo de entrar en una hipotermia, que es llevar a tu cuerpo a un límite al que no está acostumbrado, a caminar descalzo por casa. De hecho, las recomendaciones médicas es caminar descalzo es la mejor manera para desarrollar la planta del pie de un niño. O sea que esto, primer consejo, y sin haber abierto todavía el libro, a quien lo vea y lo escuche, que los niños caminen descalzo les ayuda a ir conformando o formando los pies correctamente. Sí, perfecto, así es. Bien. Recomendamos que los niños aprendan a caminar descalzos. El objetivo de poner un zapato a un niño es simplemente proteger el pie en un entorno en el que se pueda hacer daño. Nada más. El zapato no tiene el objetivo ni de formar su pie, ni de transformarlo, ni de que aprenda a caminar mejor. Claro, no camina porque no tiene zapatos, todo lo contrario. De hecho, el niño que está acostumbrado a gatear o a empezar a dar sus primeros pasitos sin zapatos, en cuanto le pones los zapatos, se quedan así como diciendo que esto me estorba. O sea, los niños aprenden a caminar descalzos y es la mejor manera para el desarrollo de la planta del pie. Decías lo de la temperatura. Para mí es muy saludable también, pero yo creo que a los niños no. Y ahora contaré una anécdota con mi hija mayor. Para mí es muy saludable meterme en agua fría y lo hago todos los días. Pero agua fría es agua fría. Sí. Y eso es, la última vez que lo he medido, este diciembre, en la playa de La Franca, Sí. en Asturias, 2 grados de temperatura fuera, el agua estaba a 11. Uf. Y es una delicia. O sea, Madre el mía. sistema inmunitario se provoca Sí. una reacción. De esto hay mucho descrito y en los países nórdicos ya sabes que esto Sí. lo hacen muchísimo. Ahora está muy de moda, de Sí, hecho, pero sí, yo sí. llevo tiempo haciéndolo y es muy saludable. Lo que pasa es que los niños yo creo que no sería recomendable. Bueno, los niños tienen un control de la temperatura un poquito más vulnerable que el de una persona adulta, entonces tienen más riesgo de entrar en hipotermia antes que nosotros. Entonces, claro, puedes dar un chapuzón, pero el niño, No. su mecanismo no funciona igual que el nuestro. La anécdota que te iba a contar es mi hija, que tiene 29 años ahora, cuando tenía unos meses, yo no sé si llegaba al año, un día en la playa y en Asturias también, pues le metí los pies y se puso a llorar y yo la verdad que cuando salí los pies estaban un poco moraditos. Eso ya... Y ella no tiene un recuerdo consciente de eso, pero sí de esa impresión. Y de hecho dice que algún día me lo hará pagar, ya es tarde porque con agua fría no va a ser. Pero ¿conocemos suficientemente el cuerpo de los niños para saber lo que podemos hacer con él? Y otra pregunta, partiendo de ahí, que a mí siempre me preocupaba, a lo mejor es una tontería, Lucía. A ver, no hay pero preguntas tontas, ya te yo, digo. sí es verdad, lo has dicho antes, lo hago muchas, en mi vida he hecho muchas. A veces me da miedo que queramos que el niño eche a andar demasiado pronto. Porque queremos y podemos provocarle. A mí me pasó con mis 3 hijos. Digo, a ver si va a ser demasiado pronto para que echen a andar. Sí, hay prisa. En general hay prisa. Yo lo veo ahora, fíjate, con parejas más jovencitas que llevan ya otro ritmo y otra velocidad, que a lo mejor cuando yo tuve a mis hijos hace casi 18 años o cuando tuviste tú a tus hijos, ¿no? Hay esa necesidad de quemar etapas rápidamente. Es como que quieren hacerlo todo muy rápido, que sus hijos vayan cumpliendo los hitos de una forma rápida, incluso antes de lo estipulado. Y yo les digo, pero tranquilos, yo os voy a explicar qué es lo normal o cuáles son los rangos de normalidad para que un niño camine. Y a partir de ahí disfrutad del camino, por favor, porque es que estáis todo el rato pensando en la siguiente fase, ¿no? Y cuando empiece a caminar, y los accidentes infantiles, y cuando empiece la guardería, y cuando vaya al colegio, el primer día... Tranquilos, cada etapa tiene sus dificultades, pero también tiene cosas absolutamente maravillosas, ¿no? Entonces, el caminar en los niños empiezan a caminar entre los 12 y los 18 meses. Y dentro de ese abanico es normal. Entonces, claro, tenemos niños que empiezan a caminar con 14, 15 meses y los padres están agobiados. Es que todavía no camina. Dices, es que lo normal es entre los 12 y los 18. Es más, aunque tú quieras poner a tu hijo a caminar para que camine antes, si él no está preparado, no va a caminar antes, por mucho que tú lo pongas en el suelo. Entonces,
tengamos la información de qué es lo normal o cuándo tengo que consultar y a partir de ahí disfruta. Eso sí, yo veo al bebé en la revisión de los 15 meses, todavía no camina y le digo, a los 18 meses necesariamente nos tenemos que ver para ver si esto ya está cubierto. Pero nada más, pero ponlo en el suelo, hacer juegos de suelo, ponle los juguetitos así un poquito lejos para que él tenga que reptar, gatear, estimúlale, pero no viváis esto como hitos que hay que cumplir sí o sí, porque si no nuestro hijo tiene algún problema. Para eso ya estamos nosotros. Los niños necesitan padres. Y necesitan un pediatra de referencia, pero no necesitan un padre que además sea médico, que además sea Ya, fisioterapeuta, que claro. sea enfermero. Oye, en el caso de mi primera hija, Ana, esta chica que la metía la pobre en agua helada, antes de que naciera, su madre se empeñó en que con unos walkie-talkies, con unos auriculares de estos de hace Sí. 30 años, escuchara música clásica en la tripa. La niña salió maravillosa, inteligente, le gusta la música clásica, no sé si tiene algo que ver. Esto lo cuento en Los virus no entran por los pies. ¿Sabes? Como no lo he leído Es todavía. un gran mito, pero es que además el efecto Mozart se llamaba esto. Eso sí, pero ¿es Eso verdad o no es verdad? No, no. Ah, vale. O sea, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, fíjate, hace varias décadas surgió esta teoría que los bebés que escuchaban, las mamás que ponían música clásica, en concreto Mozart, a los bebés, pues eran niños que luego al nacer iban a ser más inteligentes. Entonces, esto tuvo tantísima repercusión en Estados Unidos que se trasladó al resto del mundo, se vendieron millones de dispositivos diseñados expresamente para esto. Ahí no llegué. Bueno, los derechos de autor de Mozart y de todas sus obras se dispararon, o sea, revisas los datos y es alucinante, y luego se demostró unos años después que el desarrollo de las habilidades cognitivas e intelectuales no tenían nada que ver con escuchar música clásica ni escuchar en concreto Mozart. Que la música tiene un efecto terapéutico, tranquilizante, analgésico incluso en los niños, eso es verdad. De hecho, yo he estado en UCIs pediátricas y neonatales donde se les pone música a los niños, pero porque tiene el mismo efecto que tenemos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros estás en un momento de mucha ansiedad, muchos nervios y te pones tu canción favorita o tu playlist de música relajante que yo tengo y ya baja, ¿no? Baja tu frecuencia cardíaca, te relajas. En los niños también tiene este efecto, pero no favorece que sean niños más inteligentes. Es Vale. un mito. Otra cosa, lo de dormir. Venga. Eso me pasó con mi... Bueno, es que con 3 tienes de todo, claro. Sí, claro, puedo hablar de mi experiencia y podemos compartirla. Hay una chirigota en Cádiz que yo la recuerdo muchas veces y que habla de que el niño no se duerme, no recuerdo la letra exactamente, además yo soy muy soso y no va a salir. Y entonces ella, la madre coge un libro para ver qué pasa y lo que hace es darle en la frente para que se duerma con el libro. Esto no. Yo tenía un libro y yo creo que era del doctor Estevil, si no me equivoco. Claro, si no me equivoco. Eduard Estevil. Eduard Estevil, al que luego tuve el gusto de conocer. Sí, es un tipo muy interesante. Y había algunas sugerencias, pero al final yo terminaba, y eso me pasó sobre todo con el mediano, con Juan, terminaba metiéndolo en el coche, en la sillita y dándole una vuelta. Eso es. Y le dormía. Sí. Y luego le subía a casa con mucho cuidado, pero había días que se despertaba con Claro. Pero aquello me funcionaba, por lo Sí. menos algunas veces. El otro día me comentaba un amigo mío que a él le pasa lo contrario. En el coche no se le duerme nunca. Y cuando van de viaje es un horror. Entonces, ¿qué hacemos para dormir un niño si no tenemos coche o no tenemos... me parece que es uno de los grandes, para mí fue uno de los grandes retos, dormir al niño. O lo la primero niña. que tenemos que tener es conocimiento. Es conocimiento de cómo es la evolución natural y normal del dormir de un niño. Porque la inmensa mayoría de las veces estas frustraciones vienen de las expectativas que uno tiene sobre el sueño de sus hijos y sobre esta frase, que también la puedes leer en Los virus no entran por los pies, de ay, es que duerme como un bebé. Cuando la realidad es que los bebés no duermen toda la noche el tirón, nunca. O sea, el sueño normal de un bebé, te cuento, nosotros tenemos un ritmo circadiano. Cada 24 horas nuestro cuerpo se resetea, nuestro metabolismo empieza y necesitamos esas 7-8 horas de descanso. Bueno, pues en los bebés cuando nacen, los primeros 6 meses tienen un ritmo ultradiano, que decimos que es cada 2 o 3 horas ellos se resetean. Ellos cada 2 o 3 horas se tienen que despertar, tienen que comer, es como si empezase un nuevo día. Y esto es lo normal durante los primeros 6 meses. Lo saben muchos padres. Claro, yo hay padres que tengo en la consulta todavía a día de hoy que me dicen, Lucía, es que esto es un horror, es que se despierta cada 2 horas.
Digo, Claro, cariño, bienvenido a la paternidad, tu bebé tiene 2 meses, pero es que esto, acabamos de empezar, ¿pero qué me estás contando? Pero pues es que esto es así. Entonces vamos a hablar primero de lo que es el sueño normal. Entonces de 0 a 6 meses se despiertan cada 2 o 3 horas y es lo normal. Entonces tenemos que asumirlo y rebajar las expectativas. Y luego, de los 6 meses al año, normalmente hacen todavía 2 o 3 despertares, porque la inmensa mayoría de los niños necesitan comer todavía. Y no nos podemos enfadar. Yo entiendo que es muy cansado. Mis hijos no durmieron hasta los 3 años. Era horrible, trabajaba muchísimo, hacía guardias, trabajaba muchas horas en el hospital y era tremendo, pero entendía que yo no les podía exigir un sueño maduro. Y ya entre el año y los 3 años, lo normal es que todavía hagan algún despertar. Entonces, cuando tú sabes esto y les explicas a los padres cómo va desarrollándose ese cerebro, lo que necesita el niño en cada despertar, que es que vayamos de una forma tranquila, serena, que trabajemos ese vínculo, ese apego, y les expliquemos cómo va a ir evolucionando, uno lo vive mejor. No está esperando a que cumpla los 7 meses y duerma toda la noche el tirón. Que ojo, hay niños que lo consiguen, pero no es lo normal. Entonces, cuando tenemos un hijo, tenemos que asumir que los 3 primeros años vamos a dormir bastante menos de lo que estábamos acostumbrados. Y luego saber cuáles son esos signos de alerta que nos hagan decir, es que esto ya no es normal. Pues no es normal que un niño de 18 meses haga 7 despertares, que se despierte cada hora. O siempre decimos, si hace bastantes despertares, pero ¿cómo está el niño durante el día? Porque el niño no es día y noche, el niño es un todo. No, el niño está fenomenal. No, no le falta energía, juega, corre, come, está ganando peso, está creciendo muchísimo. Es raro que haya algún problema. Ahora, si tenemos un niño que hace cosas que se alejan un poco de lo normal durante la noche y además durante el día te dicen, pues sí, mira, la curva de peso se está estancando, parece que no está creciendo como crecía, ha empezado con unos vómitos extraños que no sabemos qué es, de repente tiene días con febrícula, pues entonces investiguemos, ¿no? Entonces no es solo lo que pasa por la noche, sino también lo que pasa por el día. O a veces, muy habitual, es que las 3 primeras horas es horrible, el niño 3 años, es que no hay quien le meta en la cama. Vale, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche? Bueno, claro, es que llegamos de trabajar, estamos súper cansados y es verdad que a veces discutimos, estamos pasando por un mal momento. Entonces, dices, claro, es que todo ese estrés, toda esa mala energía, el niño la está viviendo. Entonces, es muy difícil como adulto irte a la cama después de una discusión con tu pareja, ¿verdad? Es muy difícil conciliar el sueño después de una bronca con tu hijo adolescente. Yo no puedo. Pues un niño, cuando sus papás llegan, si entran como miuras en casa, que a veces no lo podemos evitar y nos llevamos todos los problemas a casa, pues tu chiquillo lo único que quiere es verte, darte un beso y jugar un ratito y cenar tranquilos, pues si esas 3 horas de antes su cortisol está por las nubes, es normal que la melatonina no esté alta. El cortisol inhibe la melatonina. o sea que es verdad, y eso no es un mito que hay que romper, que los niños son esponjas. Todo, claro. Nuestros hijos, nosotros somos el espejo donde se reflejan nuestros hijos cada día y cada noche. Entonces, y aparte tenemos una estructura que es maravillosa, que yo la explico muchas veces, que son las neuronas espejo, a través de las cuales tú, de una forma inconsciente, imitas lo que tienes delante, ¿no? Entonces, si tienes a una persona que está hablando despacio, tranquila, pues tú, sin darte cuenta, tu frecuencia cardíaca baja, incluso a veces mueves hasta las manos como esa persona, o tú cruzas la pierna y yo de una forma Sí, inconsciente he cruzado la pierna. Pues con los niños es igual. Entonces yo siempre digo, es que me grita, me chilla. ¿Y tú qué haces? Pues es que me pone los nervios. Yo, mira, escúchame, cuanto más alto grite, tú más bajito. Cuanto más rápido hable, tú más bajito. Es curiosísimo. Yo en la consulta siento a los niños de 5 añitos en la consulta y les digo, cariño, ¿cómo te llamas? Y me dicen, Antonio. Y te hablan bajito. Y dice, mamá, que no sé qué tal. Y la madre, pero Antonio. Y dice, Lucía, ¿cómo lo has hecho? Hablándole bajito y despacito. Y ves al niño que incluso te habla igual que tú, abre los ojos, mueve las manos como tú. Esas son las neuronas espejo. Y esto funciona maravillosamente bien con los pequeñitos y con los adolescentes. El adolescente que entra, te grita, da portazo. Cariño, entiendo que estés enfadado. Ahora cuando estés más tranquilo, si quieres lo hablamos. Voy a estar en el despacho haciendo un par de llamadas, pero luego lo hablamos. Eso ya, de una forma inconsciente, tú ya relajas, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo. Por eso siempre digo, ¿qué tienen que saber los padres para funcionar? Lo primero, conocimiento. Informémonos de cómo es el desarrollo normal de un niño. leyéndote, por ejemplo. Por ejemplo, a mí o a infinidad de autores que tienen libros maravillosos. Por ejemplo, algunos problemas que tienen algunos niños, y eso también es me sucedió a mí con uno de mis hijos, el dedo, chuparse el dedo. Uh-huh. Tardó muchísimo en quitárselo.
Hay otros niños que se agarran a la sábana, otros dependen de un muñeco. Ese tipo de cosas son normales. ¿Hasta dónde y cómo se resuelven? Mira, el muñequito, el trapito, son figuras de apego que tienen ellos, que eso es muy normal y de hecho tiene hasta su toque de ternura, ¿no? Y yo no veo ningún inconveniente en que los niños Mm. tengan su trapito de apego. El dedo sí que es distinto, porque el dedo es algo que tú no puedes quitar. Tú no puedes quitar el dedo como puedes quitar el trapito o el muñequito Le en un afectó momento dado. además a los dientes al Claro, claro. principio. Entonces producen deformidades serias, a veces graves, de paladar, dentición, y es que casi que les abocas a una ortodoncia cuando tengan un poco más de edad. Así fue. Eso es, que son 2, 3 años, más el dineral que eso supone. Entonces, en cuanto se meten el dedo, siempre decimos a los padres que esto hay que corregirlo. O sea, que no, ay, mira qué gracioso que se mete el dedo, ¿no? En cuanto vean ese hábito, pues tenemos que intentarlo sustituir por un chupete cuando hablamos de niños menores de 2 años, porque el chupete va a llegar un momento en el que nosotros vamos a decidir cuándo quitarlo. El chupete corremos el riesgo de que se deforme la dentición cuando lo mantienen más allá de los 18 meses, 2 años, sobre todo 2 años. Entonces Eso está tenemos muy ahí bien. un margen, O sea, el chupete como mucho 2 años, como después ya mucho no. 2 años. Los 2 años, yo un poquito antes ya empiezo a preparar a los papás. Yo a los 15 meses ya les digo, vamos a ir despidiéndonos del chupete, porque les cuesta decirle adiós al chupete. Pero el dedo, en cuanto lo veamos, tenemos que quitar ese hábito, porque si no, es que las deformidades son serias. Yo recuerdo hace tiempo lo que había, le poníamos algo en el dedo como un pegamento, una Pero cosa no sirve para desagradable nada. ¿Te que no sirve funcionó? para nada, que No, va, les da igual. Se no llegan a funcionó. insensibilizar al sabor, les da igual. Vendarlo, hay muchas estrategias, pero al final es, no, cariño, no, 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 no. Y si son pequeñitos, intentarlo sustituir por chupete. Más de infancia, yo no sé si sigue pasando. A ver, A mí me pasó iba a decir quién era, pero no, porque ya son adolescentes y mayores, y si lo digo venga, y va. alguno o alguna se hacía pis en la cama La y tardamos enuresis. mucho en resolverlo, Mm, pero al final se hizo por un sistema. de alarmas. Sí, Sí, muy bien. eso sigue funcionando. Sí. Mira, esto ves, también hay mucho secretismo con el tema de la enuresis y cuando se lo explicas a los padres se quedan súper tranquilos. La enuresis nocturna son los escapes involuntarios de pipí durante la noche en niños mayores de 5 años. Es decir, hasta los 5 años es normal que los niños tengan algún escape, no hay que agobiarse, ¿vale? Hasta los 5 años el control diurno de esfínteres va por un lado, que suele ser entre los 2 y los 3 años, pero el nocturno hay niños que tienen un sueño mucho más profundo y tienen escapes hasta los 5. Más allá de los 5 años, los niños que todavía se siguen haciendo pipí, hablamos de enuresis nocturna. Entonces, lo primero que hay que hacer es tranquilizar a los padres, porque esto es muy frecuente y tiene un componente hereditario importante. Normalmente mamá o papá han tenido enuresis nocturna. Es una entidad la mayor parte de las veces benigna. La inmensa mayoría de las veces desaparece antes de llegar a la adolescencia. Si el niño cumple 8, 9, 10 años y vemos que lo sufre, que no quiere ir a casa de amiguitos a quedarse a dormir, que no quiere ir de excursión, entonces ahí es cuando podemos intervenir con sistemas como, por ejemplo, las alarmas. Pero lo que sí que no puede suceder, que antes sucedía en nuestra generación, era castigar a los niños que se hacían pipí por la noche, reñirles, culpabilizarles. O sea, yo tengo padres en la consulta que están, o sea, totalmente traumatizados de cómo se gestionaba su enuresis cuando es algo totalmente involuntario en la infancia. Entonces, yo se lo explico a los niños, digo, mira, cariño, con 5 añitos, el 20% de los niños se hacen pipí por la noche. Eso quiere decir que en tu clase por lo menos hay uno que está como tú. ¿Ah, sí? Pues yo no lo conozco yo, pues porque estas cosas no se habla. Y en un cumple, pues a lo mejor hay 1, 2 o 3. Esto lo más probable es que se te pase cuando tengas un poquito más de edad. Si no, pues daremos estrategias. Entonces, hay sistemas de alarmas, les decimos a los padres pues que a partir de las 6, 7 de la tarde que no beban grandes cantidades de líquido, que retiren la leche por la noche, que todavía tenemos niños que toman mucha leche por la noche o toman mucha sopa o alimentos con mucha agua, pues que restrinjan un poquito. Bueno, les damos unas pautas y normalmente se soluciona. O sea que sobre todo es mensaje de tranquilidad y explicarles a los padres cuál es la evolución natural de la enuresis y que aprendan a identificar cuando no es normal para que vuelvan a consultar. ¿Cuáles son los mitos más arraigados que hay que hacer desaparecer ya? Pues como ese que contábamos de la música clásica. Pues mira, hay muchísimos en el libro, recojo más de 200, pero hay uno que si me lo permites, le voy a dar más importancia con respecto a los demás, porque creo que es un tema muy importante, que es el consumo de alcohol durante el embarazo.
Ah, Todavía escuchamos, no, bueno, por una copita no pasa nada, por una cervecita realmente no pasa nada. Y la realidad es que sí pasa. La realidad es que no hay cantidad segura de alcohol durante el embarazo. La realidad es que la misma graduación que se determina en sangre de una mujer que ha consumido alcohol, imagínate 0,5 de graduación, esa misma cantidad es la que se ha determinado en el cordón umbilical que une con el bebé. O sea, imagínate tu 0,5 en una mujer de 60 o 70 kilos, lo que es en un feto en formación con un cerebro de 6 milímetros. Entonces, la realidad es que ahora mismo estamos manejando unas cifras de entre un 2 y un 5% de la población pediátrica infantil en países desarrollados tienen lo que llamamos el trastorno del espectro alcohólico fetal. qué barbaridad. Que esto pueden Qué ser fuerte suena, ¿no? problemas de concentración, de memoria, trastornos de conducta, trastornos de neurodesarrollo, graves problemas de comportamiento, alteraciones cardíacas, renales, faciales, infinidad de trastornos del neurodesarrollo que no entran dentro de un trastorno del espectro autista, que no entran dentro de un TDAH, pero es un trastorno del espectro alcohólico fetal. De hecho, se estima que hasta hay un niño por aula con estos síntomas. Y en los niños adoptados, sobre todo en niños adoptados de países del este, manejamos cifras de más de un 50% de los niños. Qué barbaridad. Entonces, no podemos garantizar que con una copa no le vaya a pasar nada a ese bebé, porque es que esa copa entra directo en un cuerpecito así, con un cerebro milimétrico. Y los daños son irreversibles y permanentes y de por vida. Entonces, el mensaje tiene que ser muy claro y muy contundente, porque la evidencia científica es tremendamente sólida. No hay cantidad segura de alcohol durante el embarazo. Y Qué seria me he puesto. Me he del puesto. tabaco ni hablamos, Bueno, claro. tabaco tampoco. Claro, el tabaco tiene mucha repercusión también en el crecimiento del feto en muchos niveles, pero esto como que ya lo sabemos todos. Pero es que lo de la cultura del alcohol, o sea, es que se estima, esta semana pasada estuve en unas jornadas de visibilización del trastorno del espectro alcohólico fetal, donde había profesionales sanitarios y familias, que fue muy enriquecedor, y nos comentaban los compañeros que se estima que hasta un 59% de las mujeres embarazadas consumen algo de alcohol durante el embarazo. Y es que estos son cifras, realmente es que el TEAF, el trastorno del espectro alcohólico fetal, es un problema de salud pública en todo el mundo. Y son niños que no han tenido la opción de decidir y que les estamos condicionando a tener una vida mucho más difícil por una decisión materna. Entonces, también tenemos niños que las madres no sabían que estaban embarazadas y han consumido alcohol. Pues hombre, lo más probable es que no pase nada. Pero si ya sabes que estás embarazada o que estás en búsqueda de un embarazo, por favor, cero alcohol. La infancia, como decías, es una especie de territorio de encuentro en que los padres comprometidos, porque hay muchos, y tengo una persona muy cercana que ha trabajado mucho tiempo en una guardería, en educación infantil, y hay muchos padres que llegan a los niños de 3 o 4 años, los aparcan y les llevan a veces en unas condiciones Mm. con ropa del día de ayer malitos, en fin. Eh, por lo general es una etapa de luna de miel o algo parecido. Pero ahí a veces también quizá se nos escape lo que tú decías hace un momento que me parece importante, que que en esa época los niños son esponjas y que nuestra actitud va a marcarles, supongo que no solamente por cómo puedan reaccionar un día ante un cabreo, sino por el trato, la actitud que tenemos hacia ellos. Los valores, Somos su referente para todo. absolutamente. Somos su referente y la mayor parte de nosotros como adultos somos los niños que fuimos y somos los valores que nos Eso inculcaron dice mi nuestros. psicoanalista. Es que es así. Es que somos los valores que nos inculcaron. Es que yo con mis 46 años, soy un trocito de mi padre y un trocito de mi madre y de los valores tan maravillosos. Y me emociono con esto porque creo que nos faltan vidas para reconocer a nuestros padres lo que han hecho por nosotros, de los valores tan absolutamente maravillosos que nos han inculcado a mi hermano y a mí. Entonces, de nada sirve que tú les des clases magistrales a tus hijos sobre tienes que hacer esto, te tienes que comportar de esta manera, si luego te escuchan gritar al jardinero, insultar a la televisión cada vez que la enciendes, tratar mal a las personas que te rodean, mofarte de personas vulnerables. Eso es lo que ven los niños. Y al final los niños reproducen la manera en la que te comportas con las personas. Es que no hay secretos, de verdad. Yo lo veo cada día en la consulta. O sea, yo cada día en la consulta veo niños que digo, qué maravilla este niño. Pero es que estoy hablando con los padres y podría estar 2 horas, porque es que es una delicia. Y al mismo tiempo tengo el caso contrario,
Tengo el caso hace no mucho. La madre venía porque el niño pegaba mucho en el colegio, ya tenía 8 o 9 años, había tenido enfrentamientos importantes, de hecho los profesores estaban ahí como muy desesperados, la madre venía muy alterada y el niño pues era un crío muy inquieto, empezó a abrirme los cajones, yo le dije, cariño, tú siéntate ahí. Yo les marco unos límites en la consulta, así en tono de juego, pero que los niños entienden muy bien. El niño no hizo caso y la madre se levantó y le dio una colleja delante de mí. Entonces yo le dije, ¿tú te das cuenta de lo que acaba de suceder? Si tú resuelves los conflictos de esta manera, ¿cómo pretendes que los resuelva él, que tiene 30 años menos que tú? Me dice, es que no puedo más, es que ¿qué hago? Es que cuando me hace caso, ¿qué hago? Pues le doy un cachete para que aprenda. Digo, entonces, ¿cómo pretendes que gestione él los conflictos en el colegio? O sea, nosotros, si no tenemos los recursos como padres, tenemos que buscarlos. Esta es la responsabilidad más grande que vamos a tener en la vida, educar a nuestros hijos. A mí no me vale el decir, es que yo pierdo los nervios y como ya no sé qué hacer, pues chico, es que esto es lo más importante que vas a hacer en tu vida. Entonces, tenemos que buscar los recursos para intentar hacer las cosas un poquito mejor cada día, que perfectas no las hace nadie, ¿eh? Que yo cometo errores cada día con mis hijos y ellos han sido mis grandes maestros. Pero después de cometer el error, yo siempre digo, no es tan importante el error, sino la reparación. ¿Qué haces por solucionarlo? Yo puedo perder los nervios con mis hijos y pegarles un grito, incluso un portazo, y me doy cuenta y al ratito voy a su habitación y le digo, cariño, perdóname. He perdido los nervios. Mira, el otro día se lo dije a mi hijo, Carlos, nada de lo que digas o de lo que hagas justifica que yo te grite y justifica que yo haya perdido las formas así. Discúlpame. Esto es ejemplo. Pero hay que tener valor para decirle a los hijos o tener una idea que quizá no es la que tenemos interiorizada muchos de nosotros de la educación. Hay que tener como valores, una cosa de arriba Juanra. abajo. Pero es que es así, porque ¿por qué hago esto? Primero, porque lo siento de verdad, porque me arrepiento de haber perdido los papeles, porque no quiero ser esa madre gritona. Pero es que además, cuando él pierde los papeles, ¿qué hace? Al rato o al día siguiente viene de una forma natural y espontánea. Mamá, lo siento, te hablé fatal. Yo es que creo que pedir perdón también es educar. Hombre, por supuesto. Y esto lo podemos hacer desde que son muy pequeñitos, con las rabietas de los 2-3 años que nos llevan completamente al límite. Cuando perdemos el control, nos agachamos, nos ponemos a su altura, les abrazamos, les miramos a los ojitos y les decimos, cariño, perdóname. En uno de mis libros yo les relato ahí un hecho que me pasó con ellos y siempre recurría a la frase, empezamos de cero. Porque yo necesitaba disculparme con ellos de determinadas cosas que no me gustaban cómo las había gestionado y siempre les decía, empezamos de cero. Y entonces ellos me abrazaban, sí, mami. Bueno, pues ahora, 10 años después, cuando tenemos una bronca, mi hija es la primera que dice, venga, mamá, por favor, vamos a empezar de cero. Qué bueno. Esto es genial, porque cuando ella tenga pareja y tenga problemas con su pareja, sabrá parar. Si se equivoca, sabrá identificar que se ha pasado, que nada de lo que haga el que tenga delante me da a mí la autoridad para faltar al respeto. O sea, yo siempre les digo, yo entiendo que estés enfadado, pero tu enfado no justifica una falta de respeto. Yo puedo enfadarme muchísimo con un compañero de trabajo, pero eso no justifica nunca que le grite ni que le falte el respeto. Si no tengo recursos y herramientas, pues me las tengo que trabajar. Qué importante es que tengamos claro que los niños van a ser eso que nosotros hagamos de ellos en la infancia y quizá en la adolescencia también, pero sobre todo en los primeros años, hasta los 5 años, porque además siempre vamos a ser ese niño. Siempre. Tú eres esa niña, yo soy Sí. ese niño. Sí. Pues nos hemos educado, hemos crecido, hemos visto el mundo de otra forma, pero en los momentos, para los afectos, para los miedos, tal, seguimos siendo niños. Totalmente. Y luego yo trabajo con muchos compañeros de la rama de la salud mental, muchos psicólogos, psiquiatras, y trabajan mucho todos los aspectos relacionados con el vínculo y con el apego, y aprendo muchísimo de ellos. Y claro, ellos te dicen, dices, que nosotros tenemos muchas personas en terapia, muchos adultos en terapia, con relaciones difíciles de pareja o incluso con sus propios hijos, y el origen es una falta de vínculo cuando eran niños. Son niños que no saben lo que es, que no han sabido lo que es un abrazo, sus padres eran autoritarios, no les pedían perdón. Entonces, claro, eso imprime carácter. Entonces, es una responsabilidad tremenda. Vamos creciendo con los niños, vamos creciendo y vamos detectando los problemas que ahora sobre todo se habla de jóvenes y adolescentes, pero a raíz de la COVID y la pandemia,
empiezan a aflorar problemas mentales en niños y Mm. adolescentes. ¿Esa es una interpretación del tiempo real o estaban ya ahí y afloran de otra forma? ¿Cómo se interpreta eso? Y si es verdad eso desde tu punto de vista. Sí, es verdad, tenemos muchos datos ahora. Realmente los problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia ya existían, esto no es nada nuevo, pero parece que la pandemia los ha puesto más en evidencia porque hemos visto un repunte importante, un repunte importante en trastornos depresivos, ansiosos, autolesiones, ideas suicidas y suicidios. Mm. Fíjate que en Los virus no entran por los pies, la última parte es de salud mental, y doy un dato que es escalofriante, y es que en el 2022 fallecieron más jóvenes por suicidio que por cáncer. Y estos son chavales menores de 23 años, incluso muchos menores de edad, y que la primera causa de suicidio en los menores es el bullying, que es una cosa que la podemos prevenir con educación, una vez más. Entonces, la salud mental en los niños, sobre todo en los adolescentes, en la pandemia se vio muy afectada, porque ese aislamiento, la adolescencia es una etapa en la que ellos necesariamente se tienen que separar de sus figuras de apego, de sus padres, y construir sus propias redes. Y sus referentes son sus amigos y tienen esa necesidad de explorar, es una búsqueda insaciable de su identidad física, intelectual, sexual, ideológica, y todo eso lo encuentran fuera. Entonces, durante tantos meses en casa, eso es como que se saltaron una parte de su desarrollo neurobiológico que es necesario para construir tu identidad de adulto. Entonces, eso sufrieron las consecuencias, y eso se juntó, es un poco la tormenta perfecta, con unas carencias muy importantes en salud mental en nuestro país, con un difícil acceso, con muchas listas de espera. Y entonces la tasa de urgencias psiquiátricas se triplicaron, los suicidios aumentaron. Entonces, yo creo que esto ha sido un toque de atención muy importante, ya no para los sanitarios, que esto es algo que llevamos manejando nosotros muchos años, sino yo creo que para instituciones, gobiernos, pues todos aquellos que pueden tomar decisiones de aumentar plazas de psicólogos en la medicina pública, de psiquiatras infantojuveniles, de abrir más hospitales de día y de poner en el centro también a los adolescentes, que se habla mucho de salud mental en los adultos, pero Pero, los niños también tienen depresión. Lucía, y como padres, ¿cómo podemos detectar el bullying? Porque los niños a menudo o casi siempre no lo dicen. No, no lo dicen. Más de la mitad de los niños no lo confiesan nunca. Y las consecuencias, ahora ya lo sabemos, en muchos de ellos son de por vida. Tenemos muchos adultos en terapia por situaciones muy dramáticas con respecto al bullying en su infancia. Esto es una pregunta muy interesante que todos los papás deben conocer, que también abordo en Los virus. Pues mira, los niños cambian cosas habituales en su temperamento. De repente están más irascibles, tienen más rabietas, tienen la habilidad emocional que decimos, pasan de la risa al llanto. Los adolescentes que a lo mejor ya no lloran tan habitualmente como los niños pequeñitos, de repente los ves que lloran, se produce un aislamiento. No, mamá, no vamos a salir, mejor en casa, nos quedamos en casa. Los adolescentes que salían de repente ya no quieren salir, se encierran en su habitación. Luego puede haber pérdida de peso, esto es bastante habitual en los adolescentes, o una ganancia excesiva de peso. A veces tienen comportamientos compulsivos con la comida, dices, ¿qué está pasando? O dejan de comer o empiezan a comer así como atracones. Y luego es muy frecuente los dolores abdominales funcionales que decimos. Fíjate, cerca del 75-80% de los dolores de barriga que nos llegan al pediatra no tienen un origen orgánico, es decir, no tienen parásitos, no tienen una gastroenteritis, no tienen diarrea, no tienen una enfermedad inflamatoria intestinal, no tienen una enfermedad celíaca, no tienen causa orgánica. El 75-80% la causa es funcional, es decir, emocional. Entonces, durante años hemos cometido el error de hacer un montón de pruebas y decir, mira, no tiene nada, le ha salido todo bien. Cultivo de heces negativo, la sangre es normal, este niño no tiene nada. Cambiemos el discurso, no tiene nada orgánico. Pero probablemente aquí haya un problema emocional. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está durmiendo? ¿Tiene más pesadillas? ¿Cómo ha ido el peso? ¿Qué tal en clase? ¿No quiere ir al cole ahora de repente? Ahora ya no, hace mucho que no le invitan a cumpleaños. No quiere salir de casa. Los niños manifiestan el dolor en la barriga y es un dolor real e intenso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como cuando nosotros tenemos un mal día en el trabajo y nos duele la cabeza. Y nos duele, ¿verdad? Y no tenemos un tumor cerebral y no tenemos una hipertensión arterial que justifique el dolor, pero nos duele. Pues ese dolor los niños lo tienen de cabeza también, pero sobre todo dolor abdominal. Entonces yo les diría a los papás, todo dolor abdominal que nos dura más de 2 o 3 semanas, que además es al atardecer, cuando ellos ya están más tranquilos y empieza la cabeza a pensar, cuando el viernes por la tarde y el sábado están genial, pero el domingo empiezan a hacer la mochila o a hacer los deberes y ya, ay, me duele.
Llega el lunes por la mañana y no pueden desayunar porque les duele, pero te los llevas a merendar por la tarde y no les duele la barriga. Entonces, identifica cuándo le duele ese dolor, porque si ha habido cambios en su carácter o en su temperamento, y si tienes alguna duda, por favor, que consulten con los pediatras, que nosotros estamos muy sensibilizados con este tema porque es tremendamente frecuente. Oye, Lucía, ¿y cómo levantamos a los niños de las pantallas? Oye, difícil, ¿eh? Bueno, A mí me parece es dificilísimo. difícil porque nosotros incluso estamos todo el rato enganchados. Entonces, claro, si hablamos de ejemplo, pues ¿qué ven? Ven que estás preparando la comida y al mismo tiempo estás escuchando tu podcast en el móvil o estás contestando emails. Bueno, primero, mensaje importante, de 0 a 2 años, 0 pantallas. Esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ya tenemos muchos datos al respecto sobre el impacto en el neurodesarrollo de los niños que consumen pantallas de forma precoz. Los niños, yo diría, cuanto más tarde mejor. O sea, un niño, un bebé, es que no necesita pantalla. El niño empieza a caminar al año y medio y lo que necesita es correr, es jugar, juguetes manuales, juguetes de niños, el balón de toda la vida, salir al prado en Asturias. Esto es lo que necesitan. Las pantallas, la Organización Mundial de la Salud nos dice que durante la primera infancia, esos 4, 5, 6, 7, 8 años, no más de 1 hora al día. Pero aquí incluye todo tipo de pantallas. Incluye la tele, incluye los móviles, con lo cual te diría el capitulito de sus dibujitos de 20 minutitos, que se relaja y le sienta genial, y es que poco más. Es que yo no le daría un dispositivo móvil a un niño, es que no lo necesita para nada. Es que prefiero que haga puzzles, prefiero que se pelee con el hermano. Eso es mucho más aprendizaje para la vida que una pantalla. Y luego en la adolescencia, la OMS nos dice que no más de 2 horas al día. Pero claro, ahí sí que yo te digo, como madre de adolescentes, que eso es Es absolutamente imposible. irreal, imposible. Entonces, yo abogo más por la educación digital, educar a nuestros hijos en pantallas, pero de una forma rigurosa, con unos límites claros. Enseñamos a nuestros hijos a sentarse a la mesa, a decir gracias y por favor, a no comer con la boca abierta, y les damos un móvil con 12, 13 o 15 años o lo que sea, sin darles nada de formación ni de cultura digital. Pues es importante. Es importante ir por pasos, pues a lo mejor primero tienen un móvil pero no tienen datos, no necesariamente necesitan un móvil y redes sociales desde el mismo momento. Hay que enseñarles cosas tan básicas como que no pueden aceptar solicitudes de personas desconocidas. Hay que explicarles, y por supuesto que hay que explicarles, que hay personas que son malas y que mienten y que tienen deseos oscuros hacia la infancia, y esto se lo tienes que explicar a un chiquillo de 12, 13 años porque lo va a entender. Hay que explicarle que los likes no son amigos, hay que explicarle el tema de los filtros, la imagen, la autopercepción. Todo esto son conversaciones que hay que tener, porque si no ellos pasamos de ser nosotros su referente cuando son pequeñitos a de repente sus referentes son los TikTokers o los YouTubers. Y esa no es la realidad. Entonces, antes de que lleguen a eso, eduquemos. Igual que educamos en educación sexual, tenemos que tener la conversación con ellos de que tengan una sana educación sexual y no lanzarlos ahí a lo loco. Pues con las tecnologías yo considero que deberíamos hacer lo mismo. Y el mensaje es claro, los móviles, cuanto más tarde, mejor. Y una última cuestión, Lucía, que conecta un poco con el comienzo de la conversación y que es también con el título del libro. Los virus no entran por los pies, pero ¿cómo podemos evitar que entren en el colegio? No lo podemos evitar, No lo respuesta podemos corta. evitar. No. A ver, los virus conviven con nosotros. Vamos a rebajar las Vale. expectativas. Esto es como con el sueño. Ahora, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos se enfermen lo menos posible? 1, lavado de manos. El lavado de manos, dicho por la Organización Mundial de la Salud, es la medida preventiva más eficaz para prevenir la inmensa mayoría de las enfermedades infectocontagiosas. O sea, el lavado de manos. Yo he estado en África con UNICEF varias veces y era impresionante visitar 2 poblados, uno en el que habían logrado hacer un pozo y les habían dado pastillas de jabón, y otro en el que no había agua potable y tenían que caminar todos los días 10 kilómetros para traer agua al amanecer y al anochecer. Bueno, la mortalidad infantil en el poblado sin agua era 3 veces más que aquí, que en la que había agua y jabón. Y el cambio era el agua potable y la pastilla de jabón. Después de hacer sus necesidades se lavaban las manos. Ese único cambio, las mamás africanas nos lo decían llorando. Dice Lucía, es que yo he visto morir a 3 hijos míos. Y desde que tenemos esto, no se me ha muerto ninguno. A lo mejor tenía 12. Pero da igual, la muerte de un hijo, esto no se supera en la vida, ¿no? Entonces, lavado de manos. 2, si tu hijo está enfermo con fiebre, por favor no lo le lleves al lleves. colegio. Parece evidente, ¿verdad? Pero es nuestra batalla, porque yo siempre digo, una enfermedad febril, un estreptococo, unas placas de pus en la garganta de un niño, pues
primero en el cole va a estar mal, se va a encontrar regular, va a tener fiebre, pero es que ese estreptococo en un niño que a lo mejor está inmunodeprimido porque tiene una enfermedad crónica, porque tiene un tratamiento que le afecta a las defensas, le puede costar un ingreso en el hospital o en la UCI, le puede costar su salud. Entonces tengamos un poco de conciencia social. Yo sé que la conciliación no ayuda, es otro tema, ¿no? Entonces, lavado de manos, ventilación de las aulas, que circule, ¿vale? Que los virus no entran por los pies, pero tampoco entran por las corrientes de aire. Lo que tenemos es que ventilar y un poquito de conciencia social. Si el niño se pone enfermo, vayamos al pediatra y lo que nos diga nuestro médico. Lo de las corrientes también era muy de Asturias, muy de... Sí. No te pongas ahí en la corriente. Quítate de la corriente que te vas a resfriar. Pues no, todo lo contrario. Las corrientes evitan resfriados. Bueno, y otro punto, tener el calendario vacunal al día. Esto es la medida preventiva después del lavado de manos y que tengamos agua potable en los hogares. Las vacunas han salvado, bueno, salvan cada año entre 3 y 4 millones de vidas. Los virus no entran por los pies y la salud sí entra por el conocimiento, como hemos podido ver Así es. en este diálogo con Lucía Galán. Lucía, mi pediatra, muchísimas gracias. Gracias Mira, a vosotros. voy a hacerte un regalo. A que se lo ver, hacemos qué ilusión. a todos los invitados al programa. Es el pin de señor Wolf. Venga. Lo que hace esto es un poco hacerte miembro de este club de gente que dialoga, que habla, que cuenta cosas que son interesantes, que debate cuando hay que hacerlo y que aporta siempre. O sea, Me encanta. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.